El arte de contar historias. El sonido, parte 1. Locución, radio y doblaje. Hoy vamos a hablar pues, de la locución, en la radio también, y el doblaje. Y vamos a hacer un pequeño repaso para que, bueno, pues si habéis utilizado el teléfono como una utilidad, como un micrófono, como un editor de sonido, como para fotografía, para vídeo, etcétera. Y, bueno, por los canales de difusión nosotros hemos dicho que el iVoox. Además, habéis visto que las clases las está colgando ahí y que podéis volverlas a escuchar. Podemos crear cualquier tipo de audio que queramos pues para poder trabajar con ello. Estas eran las aplicaciones que habíamos utilizado para los móviles: el explorador, una grabadora y un editor. También hablábamos de un editor online, que no sé si lo habéis podido utilizar o no. Vuelvo a repetir que lo tenéis en el PowerPoint, tanto de la anterior clase como en esta. Aquí tenéis las posibilidades para poder utilizar este editor online, que por lo menos nos permitirá pues hacer ciertas cosas. El Adobe Audition, que ya me habéis dicho que da algún fallo, que lo revisaré. Y bueno, vamos a empezar con lo que es la voz. La voz es otro elemento, otro instrumento que nos permite pues introducir cosas, como habéis visto aquí en los extractos de películas, y también en la narración, en una locución, ¿no? Bueno, pues los elementos fundamentales que tenemos pues son el tono, la intensidad y el timbre. El tono es una frecuencia, ¿no?, con la que nosotros emitimos nuestra voz. La intensidad es el volumen, básicamente, ¿no?, más alto, más bajo. Bueno, y eso también sirve para una dramatización, porque depende cómo hablemos. Por ejemplo, si susurramos algo, dará un tipo de matiz. Si voceamos algo, significará otra cosa. Depende del contexto que estemos o bien narrando sin imagen o bien con imagen, depende. Y el timbre, que es la cualidad, ¿no? Eso es lo que nos diferencia entre las personas. Todos tenemos un tipo de timbre significativo que cuando lo escuchamos decimos: ah, es esta persona. Los elementos del lenguaje radiofónico y de sonido en general son los siguientes. El lenguaje está compuesto por estos cuatro elementos: la voz, la música, los efectos sonoros y el silencio. Antes hemos visto unas cosas que nos ha puesto Iván. En esas imágenes, en esos vídeos, ¿qué habéis visto? Algunos de estos elementos. Las voces. Hemos visto la música, cambiaba de intensidad, además de ritmo. Hemos visto efectos sonoros y además ha habido algún momento de silencio. Fijaros, en ese extracto que ha puesto hemos visto estos cuatro elementos. Por lo tanto, es igual de importante, tanto a nivel de imagen y sonido a la vez, como solamente de sonido. Más aún nos hace falta cuando tenemos una ausencia de imagen. Tenemos que saber expresar de una manera más importante aquello que queremos transmitir. Lo haremos a través de la voz, a través de la música, de los efectos de sonido, pero todavía mucho más intenso, que puede ser cuando lo vemos en una imagen, porque tenemos que suplir esa deficiencia que para nosotros es la ausencia de la imagen. La voz. Habréis oído más de una vez lo que es la respiración diafragmática. ¿Lo habéis oído alguna vez? ¿Alguno lo ha practicado? Bueno, es muy simple y complicado a la vez. Simplemente se trata de respirar de otra manera y de exhalar el aire por la boca, pero muy suavemente. Es tomar el aire, pero aquí. Tú vas tomando el aire y lo vas sacando poco a poco y tienes más posibilidad de hablar durante más tiempo y no te ahogas. Cada uno tenemos una capacidad torácica en la cual estamos limitados de los pulmones, bueno, pero si hacemos eso nos permite exhalar el aire mucho más lento y alargar mucho más las frases. Uno de los periodistas que mejor hace esto es Roberto Arce.
Si tenéis la posibilidad algún día de ver su informativo, creo que ahora sale los fines de semana en 4, es un tío que no toma aire, que parece, vamos, que tiene una botella de oxígeno que le está suministrando constantemente. Fijaros en ese detalle. Y sin embargo hay otras personas que están constantemente tomando aire. Evidentemente, cuando tenemos que hacer una locución, la tenemos que preparar. Hemos hablado de lo importante que es tener un guión, de tener una idea, de tener un orden. Cuando queremos narrar algo, necesitamos tener previamente una idea, un guión, haberlo ensayado, haberlo practicado. ¿Para qué? Muy sencillo, para que nos salga mucho mejor a la hora de contar la historia. Y además tendremos mucho más recursos que si no lo hemos preparado. Por ejemplo, esta clase. Si yo no lo hubiera preparado, vale, yo puedo tener la idea que voy a hablar de la voz, de la música, pero me atropello en las ideas. Por lo tanto, es muy importante las dos cosas, preparar el guión, pero también analizar ese guión que hemos preparado y practicar aquello que queremos locutar o narrar. Para cuando tenemos que empezar a hacer una locución, puede parecer muy chocante, pero vale, lo lógico es, vale, no forces la voz y no chilles. Pero tampoco tenemos que hablar bajito, ni cuchichear, porque forzamos las cuerdas vocales también. Parece ilógico, ¿no? Bueno, pues de la otra manera también se nos irrita la voz. La carraspera también, que tenemos a veces, eso también fuerza un poco las cuerdas vocales. Es mejor tomar líquidos, pero agua. Bebidas, en lo que es, digamos, dulces, con azúcar, no, porque eso nos creará una engolación en la garganta. ¿Vale? Mira, aquí le tenemos que se nos está ahogando también. Pues intentamos evitar que nos dé, cuando estamos haciendo una narración, que nos dé el aire directo de un aire frío, de un aire acondicionado, de algo, porque nos va a perjudicar y además se nos va a notar en el tono de voz. Se ha demostrado que si te está dando digamos, un aire acondicionado en tu garganta, el tono cambia. Y eso se ha visto sobre todo en los doblajes de películas de hace años. O sea, se hizo un análisis en el cual se veía que, bueno, si este personaje cambia un pelín de aquí a aquí, y fue por eso. Y bueno, pues también tenemos lo de inspirar antes de empezar a locutar, bueno, y no consumir todo el aire, que es lo que hemos hablado un poco de la, digamos, respiración diafragmática. ¿Vosotros qué entendéis por vocalizar? ¿Alguien que me diga algo? Pronunciar correctamente. Vale. ¿Cómo podemos llegar a pronunciar correctamente? Expresando, sí, abriendo más la boca, haciendo más intenso lo que son, digamos, las palabras. Bueno, pues hay una fórmula para vocalizar que es separar al máximo los labios, ¿no? Todo lo que podamos. Porque podemos decir, hoy hace mucho frío, lo he dicho entre dientes, y es más dificultoso para vosotros, sobre todo cuando no se está muy atento, el escucharme realmente qué he dicho. Pero cuando decimos, hoy hace mucho frío, ¿me entendéis perfectamente? Entonces, cuando nosotros tenemos que proyectar nuestra voz en público, tenemos también que procurar vocalizar bien, sobre todo en aquellas palabras que puedan resultar más complicadas a nuestra audiencia, porque puede ser que haya una pérdida de información en ese transcurso. Si estamos haciendo un cuento, pues un cuento. Si estamos haciendo un monólogo, un monólogo. También es muy importante la entonación y la interpretación. Vaya día más feliz. Con el tono que lo he dicho, es un tono totalmente neutro. Y si digo, vaya día más feliz, ¿qué es lo que he querido dar a entender? Y si lo digo, vaya día más feliz, estoy feliz, vale, me estáis viendo. Y si me hubiera dado la vuelta, me hubierais entendido relativamente igual, porque yo he intentado forzar que mi sonido sea de otra manera. Si nosotros sonreímos, se nos va a notar, digamos, proyectar ese cuento, esa narración delante del público. Esa interpretación no solamente visual, con las manos, no solamente gestual, con el cuerpo, con la cara, sino también con nuestra propia voz. Y bueno, pues la modulación, un significado diferente a ciertas palabras, con las pausas,
con los digamos, subidas de tono en determinados momentos. Con eso, cuando estamos locutando, cuando estamos narrando algo, lo que provoca es que nuestro oyente tenga más información o preste más atención a una parte que otra. Pero eso lo hacemos nosotros, eso lo estamos provocando nosotros. Es importante también para mantener la atención de nuestro oyente, de nuestro público. Ahora quiero poneros un ejemplo de una locución de una voz que a lo mejor conocéis o habréis escuchado muchas veces en la televisión Telemadrid, que era su voz de cabecera, ¿no?, de los anuncios que hacía y demás. Busca un sitio que sea tranquilo y en el que estés relajado. Y una hora del día en la que no haya interrupciones y puedas concentrarte y disfrutar al máximo de este curso. Como siempre, ten a mano un vaso de agua fresca para hidratarte de vez en cuando. Y practica diariamente los consejos que estás aprendiendo en todo este curso. Habéis visto cómo él va con una melodía, va con unas pausas, va con una cadencia, ¿no? Lo que nos provoca es que tengamos la atención en ciertas partes de lo que ha dicho, ¿no? Curso, practicar, hidratar. Fijaros que es simple. Por lo tanto, la voz es un instrumento en el cual nosotros tenemos que practicar mucho a la hora de narrar algo. Lo tenemos que saber hacer funcionar, digámoslo de alguna manera. Interpretar con nuestra voz esa melodía, esa partitura que realmente al final es el guión escrito. Pero como hemos visto, es importante la música. Vamos a escuchar lo que son las funciones básicas de la radio, que son 5. La música es uno de los elementos del lenguaje radiofónico y puede cumplir con 5 funciones en la radio. Función sintáctico-gramatical es cuando la música se emplea para ordenar y distribuir contenidos y secciones. Se usa, por ejemplo, para la sintonía, que es un fragmento musical de entre 15 y 30 segundos que identifica el programa. Diario de las 2. Radio Nacional de España. Buenas tardes. El gobierno ucraniano está dispuesto a hablar con Rusia siempre que el ejecutivo de Putin lo de Crimea. La cortina dura menos que la sintonía. Es un elemento de transición que marca el paso entre dos partes diferenciadas del programa. El fútbol en Radio Deporte se llama Vuelta a Cero. La ráfaga se usa para transiciones más cortas que la cortina. Dura unos 5 segundos. También se usa para una pausa en la que el locutor puede respirar y coger aire. El golpe musical dura 2 o 3 segundos y sirve para llamar la atención, por ejemplo, en una cuña publicitaria o para separar noticias dentro del bloque del informativo. Luego nos encontramos con la función programática. Es cuando la música ocupa el papel protagonista y no el secundario. Podemos hablar de distintas variantes. Por ejemplo, programas musicales especializados o monográficos. Hoy dedicamos nuestro programa a un grupo que sin ninguna duda cambió la música. Ellos son los Beatles. Temas musicales en programas no especializados. Entonces se usa para incluir canciones y así realizar una pausa o invitar a la reflexión. Vamos a tomarnos un pequeño respiro, os dejamos con lo nuevo de Shakira y enseguida volvemos. No faltéis. En eventos especiales. Se trata de la retransmisión de determinados eventos musicales como conciertos, festivales o recitales. Hoy les hemos ofrecido el concierto en directo de U2 desde Milán. ¡Gracias, También la música puede tener una función descriptivo-ambiental. Se busca contextualizar el tema del que habla el locutor. Por ejemplo, la música de una banda sonora de una película, como esta. Como os podéis
podéis imaginar, hoy vamos a hablar del agente secreto más famoso, desde luego, que sí, él es James Bond, y tenemos en nuestros estudios. Cuando la música busca una función descriptivo-ubicativa, sitúa mentalmente al oyente en un determinado escenario. Se puede reproducir unas sevillanas cuando hablamos de la Feria de Abril de Sevilla. Pues hoy comienza la Feria de Abril de Sevilla y tenemos aquí en el recinto ferial a nuestros enviados especiales. Hola, muy buenas tardes. Y ya por último tenemos la función descriptivo-expresiva, que busca transmitir determinadas sensaciones al oyente. Sería el caso de un programa que incluyese una canción de tono optimista para levantar el ánimo de la audiencia. Bueno, pues todo esto se hace también tanto con la música como con otra cosa, con los efectos sonoros, que también son muy parecidos en cuanto a las funciones que realizan. Por ejemplo, la función descriptivo ambiental, pues eso, recrear una atmósfera. Luego veremos un poco cómo se hace eso, porque tenemos unos ejemplos de dramatizaciones para que veáis cómo con los efectos de sonido también recreamos esa atmósfera, sobre todo muy importante cuando hay ausencia de imagen, pero una imagen sin efectos sonoros perdería toda la credibilidad prácticamente también. Y alguna vez en algún doblaje de película muy malo podemos ver cómo hay mogollón de gente, mucho bullicio de gente por la calle y sin embargo se les oye perfectamente a las personas y no se oye prácticamente el bullicio o nada. Era más en en los doblajes más antiguos, porque había más dificultades en la separación de las bandas sonoras. Lo normal es que haya una banda sonora internacional, que se llama, en la cual no van los diálogos, y sí van los efectos de sonido, los ambientales, etc. Bueno, seguimos con los efectos de sonido. La función descriptivo-expresiva, pues eso, los efectos de sonido que desempeñan un valor simbólico. Contarme algún ejemplo. Un tic-tac, por ejemplo. Si lo viéramos fuera de plano, ¿sabríamos que hay un reloj o no? ¿O creeríamos que es un efecto de sonido porque lo ha puesto ahí porque sí? ¿Qué es lo que nos podría evocar el sonido de un reloj fuera de plano? Y si, por ejemplo, estuvieran hablando de una bomba, ¿qué significaría? Fijaros lo que nos puede dar un sonido que está fuera de plano, de imagen, que no lo estamos viendo. Pero eso se verá sonidos extradiegéticos. Una función narrativa también, los efectos sonoros, ¿no? También tiene. Por ejemplo, cuando dispara una pistola, evidentemente también nos está narrando, nos está diciendo que algo va a provocar, puede provocar la muerte de una persona, una herida. Y la función ornamental, bueno, pues para construir una escena con cosas también que añaden a la atmósfera, ¿no? Por ejemplo, pues eso, he puesto ahí las olas del mar, ¿no? Pues también nos evoca ciertas cosas, genera una atmósfera, por ejemplo, cuando estamos en una zona idílica de dos enamorados, pues muy bien, pero si oímos las olas y la canción de Tiburón, claro, si oímos la canción de Tiburón pero no oímos las olas, no es lo mismo, ¿no? O sea, todo suma, pero ¿pensáis que la ausencia de todo eso, es decir, el silencio, puede dar dramatismo, puede aportar algo a la narración? Vale, estáis en lo cierto, sí. Y hay 4 tipos de silencios. Uno es la elipsis, otro es el zeugma, otro es la reticencia y el cuarto es el asínteton. La elipsis. El silencio sustituye a un fragmento de texto, pero que puede ser deducido. Estoy hasta de esta persona. Vale, todo el mundo ya me ha cogido por dónde voy, ¿no? El zeugma sustituye un elemento que se repite en la estructura gramatical en sucesivas frases. Es decir, intentamos evitar la repetición de algo que sea demasiado reiterativo a lo largo de una cosa. Por ejemplo, luego escucharemos un anuncio
de una cuña publicitaria que está mal hecha, y además lo he traído para que lo oigáis. No han sustituido una palabra. La reticencia, bueno, cuando se deja insinuar algo. Como no vengas para aquí pronto, ya verás. Sí, eso las madres lo sabéis muy bien. Y los hijos lo sabemos mejor. Y bueno, lo que son el asíntento, ¿no? Que es para dotar de más énfasis al texto si se suprimen ciertas conjunciones, ¿no? Yo os he traído una serie de cuñas que quiero que escuchéis los sonidos, las voces, si hay silencios, si hay efectos de sonido. Por ejemplo, esta de Mercedes-Benz. A continuación, les contaremos la increíble historia de cómo Transportes SIM pasó a llamarse Servicios de Distribución y Logística Don Joaquín. Bueno, pues me lo llevo. Fin de la historia. Prepárate para tener toda la clase de Mercedes para tu negocio, pero por menos precio. Pásate por la cuarta feria del vehículo de ocasión industrial, del 27 de octubre al 1 de noviembre en Dimesa, Mercedes-Benz, Polígono Fuente del Jarro, Paterna. ¿Y esta está mal? Esa no está mal, del todo, pero está demasiado rápida. ¿No os habéis dado cuenta que han querido meter mucho en poco tiempo? Dura 30 segundos. Seguramente el que ha querido hacer esta cuña publicitaria, lo que le apremiaba era el dinero, porque en la radio se cobra por segundos. Hay unos espacios de 15, 20, 30 segundos, y así te pasas de 30 y es demasiado. Bueno, pues aquí el publicitario, no, yo quiero que me pongan todo este texto. Error. ¿Os habéis enterado de todo lo que nos ha comunicado o ha ido demasiado deprisa? Tenemos que saber sintetizar, pero también a la hora de narrar. Si utilizamos nuestra verborrea, como muchas veces lo hacemos escribiendo, cometeremos un grave error. Este es uno de ellos. No habéis cogido todas las ideas, por lo tanto, no sirve para nada esta cuña. Estamos haciendo otras cosas, aparte de escuchar. Si no mandamos un mensaje claro, lo normal es que no nos enteremos. Ahí tenemos un ejemplo. Vamos a ver este otro. FIMART es tecnología y mundo rural. FIMART es el futuro de la agricultura y ganadería. FIMART, encuentros para la innovación Smart Rural. Del 10 al 12 de noviembre en el Palacio de la Merced de Córdoba. Más info en fimart.es. Diputación de Córdoba. ¿Con qué elementos os habéis quedado de esta cuña? Ya está. Fijaros qué simple. Una feria, fecha, el lugar, acaba con algo redondo, una pum pum pum, ¿vale? Fijaros qué simple es comunicar. Si lo otro tenía mucha más información, si lo otro lo hemos dicho con muchas más palabras, ya, pero no comunicamos bien, sino a lo mejor estamos cometiendo un exceso de información y sobre todo de condensación y provocamos un fallo en la comunicación. La identidad permanece, el mito crece, la leyenda continúa. Nuevo Porsche 911, más potente, más cómodo y más eficiente que nunca. Venga a conocerlo y probarlo al Centro Porsche de Pamplona. En el Polígono Industrial Tuyunche 1 no hay. Nuevo Porsche 911. Ya es hora de que las nuevas generaciones tengan sus propios mitos. ¿Esta cuña está mejor que la anterior o peor? Solo te has quedado con la música. Y genera el deseo. Te genera un deseo. ¿Y por qué genera el deseo? ¿Por la música? ¿Porque es un buen coche? ¿Por el tono de voz? O sea, sí. como tres perfiles de lo que son las cualidades del Porsche para generar ese deseo. Vale. ¿Y la voz no tiene nada que ver? Fijaros cómo lo dice, con qué cadencia. Exactamente, ahí tenemos. Está utilizando la modulación, la pausa esa, las nuevas generaciones, una pausa, un pequeño silencio mínimo, pero es una pequeña pausa, ¿no? El texto también, sí, claro, está buscado todo eso, ¿no? Y sobre todo el alargue de las primeras frases, ¿no? ¡Pum! Y lo deja caer ahí, ¿no? Y hay otra cosa, las voces graves transmiten también más seguridad. Transmiten que eso es más verídico. Nunca oiréis un anuncio de estos en una mujer, aunque evidentemente a la mujer no se la puede excluir, ¿no? Pero ¿cuántas voces de mujeres en documentales habéis escuchado? Muy pocas, algunas hay, pero muy pocas. Vamos a escuchar esta. Dissabte, 12 de desembre, torna essencial.
amb la visita d'un artista de repercussió internacional. Jotón. Gira mundial de presentació del seu àlbum Casting All Nights, amb actuacions al Japó, Corea del Sud, Argentina, Anglaterra i Holanda, entre d'altres. Jotón. Acompanyat d'un incondicional del tecno pur en format vinil. Pep Galla. Dissabte, 12 de desembre. A la sala Big Room de River. Jotón i Pep Galla. Entrades anticipades a Manhattan Pro Audio, carrer de Boleries 4, Lleida. Vale, me vas a decir, está en catalán. No lo he entendido. Bueno, sí, está en catalán, pero yo lo que no quiero a lo mejor es que me entendáis la voz, sino que os fijéis en otros detalles. Hemos hablado estos días de la calidad del sonido, ¿no? Tenemos que seguir estas pautas para que se nos oiga bien. Bueno, pues un efecto de sonido, que es cuando se le oye como sonido telefónico, lo podemos lograr también grabando nuestro audio con una baja calidad de sonido y luego aplicándolo a la cuña, por ejemplo. Esto se hace con una serie de filtros con los programas de edición de sonido, ¿no? Pero si no disponemos de esos programas a mano, lo podemos hacer bajándole la calidad. Y está simulando como un sonido telefónico antiguo. Y además tenía eco, tenía reverb, tenía música y había un mensaje. Estaba bien esa cuña, ¿no? Estaba bien formada, aunque no la hayáis entendido del todo. Vamos con la última. Grupo Mixcom ofrece con la mejor metodología práctica cursos a trabajadores y empresas bonificados. Informática, administrativo, idiomas y habilidades, además de otras áreas que permiten aprender para mejorar en multinacionales, consultoras y pymes, diseñando planes de formación integrales sin company. Más de 140 empresas confían en Grupo Nexcom. Infórmate ahora. GrupoNexcom.com o teléfono 91 247 5980. ¿Esta cuña qué pensáis? ¿Que está bien o que está mal? Larga, ¿vale? Tanta información nos ha agobiado, por lo tanto, ya está provocando un sentimiento que seguro que el publicista no quería transmitir, por lo menos la empresa. Hay otro problema que tiene, ¿la habéis entendido perfectamente? ¿O dominaba la música por encima de la voz? ¿Vale? Otro error, otro gran error que se comete muchísimo, con lo cual estoy diciendo que no lo hagáis. Si estamos transmitiendo un mensaje se tendrá que oír la voz, no dejarlo a oscuras, ¿no? Vamos a poner ahora las cositas que habéis creado vosotros de doblajes, estas navidades, y vemos un poco y lo analizamos. Y ya sin que yo diga nada, porque Javier cuando lo ponga vosotros mismos vais a ver un poco. Bueno, todo el análisis es para bien. Fijaros. Aunque parezca lo contrario. Fijaros, ahí hay una cosa. No hay que tener miedo a la crítica. Todo lo contrario. Hombre, si te dicen es... Pues, evidentemente, siempre tiene que ser constructiva. Y si alguien te lo hace destructiva, no le hagas caso. Eso es simple. Bueno, vamos a poner, por ejemplo, el de Ojaliento. Vale, ponle. Está escrito, esta era glacial pasará. No podemos olvidar a dragones y revillos, a mariposas y sílfides. Cuando la vida retorne de nuevo, sabremos sus nombres. Vale. ¿Qué problemas vemos ahí? Y otro problema. Es un doblaje que está, lo que dice, acorde con cómo va hablando. No está sincronizada. ¿Sí puede ser difícil? Sí. Pero lo bello de esto es empezar y atreverse a ello, claro, y errar sin necesidad. ¿Recordáis la nota que salía en todo y cada uno de los pinchos de comenzar sin necesidad de éxito? Se trata de empezar, y empezar cagándola, y perdonar por la expresión, pero es que hay que cagarla, y cuanto más, mejor. ¿Cuántas veces nos caemos cuando somos niños? Muchas, ¿no? Y no evaluamos si es bueno o malo. ¿Y qué dicen nuestros padres? Venga, levanta. Pues esto es lo mismo. Si nos equivocamos no hay ningún problema. Ya iremos aprendiendo y además iremos adquiriendo esa experiencia y trucos para decir, anda, mira, si aquí puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Claro. Exactamente. O sea, tú tienes que ver, ¿cuánto dura esto aproximadamente? Claro, tú no puedes poner una frase así cuando va a ser así. Por lo mismo, porque provocamos demasiada información. ¿Qué es lo que sucede en esos documentales, en esos programas? Y no importa que coincidan las voces, ¿verdad? Vale. Aviso urgente. A los que andan por la vida
arruinando la de otros, y luego siguen como si nada. Recuerden, la vida es un círculo, todo vuelve y te pega donde más te duele. Cuando lo has grabado el sonido, te has expresado con las manos, ¿verdad? ¿O lo has hecho? Vale, pero sé que lo has hecho, porque tú le estás dando fuerza con las manos. Eso lo hablamos el primer día también, que yo os comenté. Hay que expresarse con las manos, con los brazos, sacar esa fuerza, ese espíritu que lo vas a transmitir a la voz. Si usted considera que tengo mal carácter, está en lo cierto. Maldita sea, ¿qué fui yo hace? Han venido estos zánganos aquí a molestarme, a estropearme la calefacción, que me estaba haciendo unos huevos con salchichas y ahora me tengo que conformar con una sopa de letras. Mírala, ahí está. Bien, a lo que estamos. Os he preparado una pista de esquí para vosotros solos. Espero que me la cuidéis y no me hagáis la cabra montesa. Y lo más importante es que no os tiréis por el telesilla. Ahí me ha faltado una pequeña pausa. Y lo más importante, no os tiréis por la telesilla, ¿vale? Porque le daría un poco más de dramatismo. Y al comienzo que comenzaba un poquito fuerte la música con respecto a la voz. Pero bueno, por lo demás estaba bien. Seguir haciendo inventos de lo que queráis de este tipo, porque os va a venir muy bien. Y cuanto más hagáis, más aprendéis. Eso no os quepa la menor duda. Aquí os he apuntado unas cuantas claves, que son, primero, al hacer una cuña, escucha y luego habla. Luego, encuentra las 7 diferencias. Siguiente, dilo de otra forma. Una regla que hay de 25 palabras en 10 segundos, no 50 palabras en 10, como hemos visto aquí en algún ejemplo, y luego elige tu voz. Bueno, vamos a hablar ahora un poquito de las dramatizaciones. Vamos a escuchar 2 ejemplos muy breves y además os dejo en la nube 2 dramatizaciones, una hecha por unos profesionales y otra por unos aficionados. Y además tenéis el texto si lo queréis vosotros leer, interpretar, seguir. En la dramatización es donde solo podemos usar el sonido, únicamente para radio, por ejemplo, una locución o para un podcast. Todo eso, cuando solamente disponemos de sonido, tenemos que recrear situaciones. Al igual que cuando leemos un libro, nos explica y nos describe el lugar, El Señor de los Anillos. Anda que no hay ahí parrafadas y parrafadas de cómo es el sitio y tal, para que luego te venga el guionista y te lo fastidie, como en algún momento han hecho, ¿no? Bueno, pues cuando tenemos una dramatización lo tenemos que hacer con los sonidos, tanto con los efectos sonoros como con la música, como hemos aprendido antes. Lograremos ubicar al oyente. Y hay otra figura que es muy importante, que es el narrador. Y además tiene que tener un tipo de voz, tiene que ir, digamos, descubriendo los personajes, tiene que poner más énfasis cuando hay un problema, cuando no lo hay. Y luego, que es la interpretación de cada uno de los personajes. Está claro que si queremos hacer un abuelete, pues no podemos poner una voz de un niño pequeño. Tiene que ser una voz más rasgada, más anciana. Tengo un ejemplo de dramatización de la Pasión de Cristo. La primera es de unos aficionados que lo hicieron conmigo, y lo otro es de la cadena SER. Vamos a escuchar, es muy breve, fijaros. Música, efectos de sonido, interpretación de voz y narrador. Voy a acceder a vuestra petición, voy a cumplir vuestro deseo, pero ya os digo que soy inocente de la sangre de este hombre. Basta ya de torturarme. ¿Acaso no veis la injusticia que estáis cometiendo? Basta ya. Tú a callar, traidor. ¿No quieres verte como él? Es momento de parar. Nos arrepentiremos todos de esto. Tú sí que te vas a arrepentir, sarnoso. Poncio Pilatos tenía aquel día una rebelión, una sublevación de los más humildes. Sabía que los milagros de este hombre llamado Jesús de Nazaret fascinaban una parte importante del pueblo. Había peligro de una seria revuelta. Parecía firme desde su estrado,
pero en el interior de su mente todo eran dudas. Aquel hombre de 33 años no había cometido ningún delito según la ley romana. Consejero, hay que calmar a la plebe como sea. Dígame algo, no sé cómo obrar con esta jauría. ¿Qué hemos identificado en el audio? Música, voces, sí, lógico, efectos sonoros. ¿Y qué es lo que nos ha provocado los efectos sonoros? Nos ha recreado dónde estaban, ¿no? La escena, ¿no? De otra manera, ¿hubiéramos sabido dónde estaban ubicados? Mucho más complicado. Entonces, por lo tanto, aquí tenemos un ejemplo de los efectos sonoros, de dónde van, de dónde no van, cómo se sitúan, la música, cómo dramatiza también el propio discurrir de la escena, ¿no? de la narración. Lo que quiero es que os fijéis también en las bandas sonoras de películas, para dramatizar vosotros vuestras propias historias. Los vídeos que habéis hecho, los doblajes, todo se puede hacer, ¿no? Vamos a escuchar ahora el sonido original de la cadena SER, cómo se oye en voces de profesionales. Voy a acceder a vuestra petición. Voy a cumplir vuestro deseo. Ya os digo que soy inocente de la sangre de este hombre. ¡Basta ya de torturarle! ¿Acaso no veis la injusticia que estáis cometiendo? ¡Basta ya! ¡Tú a callar, traidor! No quieres verte como él. Es momento de parar. Nos arrepentiremos todos de esto. Tú sí que te vas a arrepentir, Sanoso. Poncio Pilatos temía aquel día una sublevación de los más humildes. Sabía de los milagros de este hombre llamado Jesús de Nazaret. Fascinaban a una porción importante del pueblo. Había peligro de una seria revuelta. Parecía firme desde su estado, pero en el interior de su mente todo eran dudas. Aquel hombre de 33 años no había cometido ningún delito según la ley romana. Consejero, hay que calmar a la plebe como sea. Dígame algo, no sé cómo obrar con esta jauría. Habéis visto la diferencia, ¿no? De ¡basta ya! Por ejemplo, ¿no? Estos son más actores de doblaje, son más personas que están acostumbrados a hacer, digamos, este tipo de dramatizaciones y evidentemente se nota. Vale, pues nosotros iremos adquiriendo esa experiencia. Cuantas más cosas hagamos, más aprenderemos a eso. Y además, con todas las nociones que se aprenden en lo que os estamos intentando enseñar, que es mucha información en muy poquito tiempo, ¿vale? Pero es muy valiosa. Vosotros que ya tenéis pequeños trabajillos, pues subirlo a vuestro canal de YouTube. Si no lo tenéis, crearlo. Tu padre tiene una maravillosa sorpresa para ti. Si me lo dices, fingiré sorprenderme. Eres un chico muy travieso. Venga, tío Oscar. No. Esto es solo para ti y tu papá. Es un asunto entre padre e hijo. Bueno, iré a buscarle. Te acompañaré. No. Tú quédate aquí. ¿Te has enterado? Simba, todo el mundo lo sabe. ¿Ah, sí? Oh, sí. Suerte que papá estaba allí para salvarte, ¿eh? Tío Oscar, ¿me gustará la sorpresa? Simba, es para morirse. Bueno, pues aquí habéis visto que han metido un poco de efectos de sonido. Bueno, lo que tenéis que pensar es no solamente en doblar, sino también en interpretar, ¿no? Sobre todo, cada vez poner más énfasis. Dime. Que yo el otro día estuve viendo una película de dibujos, Hotel Transilvania, sí. Y al oír la voz del protagonista era Santiago Show, sí. Y vi cómo doblaba la película y están todos actuando, o sea, están Claro. de pie, con las manos, con Exacto, y por eso llegan a transmitir lo que transmiten. Si estuvieran sentados y leyendo, que sería lo más fácil, digámoslo así, no transmitirían. Y es más fácil doblar, es más fácil doblar la animación que una persona real. Sí, os apetece como muestra final, como muestra del día, podemos hacer también algo pequeñito,
público nos vería y lo haríamos interpretando. Y lo podríamos hacer, sería una propuesta, si alguien se anima. Como suelo comentar en todas las clases, que todo esto que vamos hablando sirva para que vosotros ya vayáis planificando, porque ya no queda poquito. Tenéis que poner en práctica todo lo que vamos hablando. Claro, pero bueno, luego tú de todo lo que tienes destilas lo que realmente más te apetece hacer. Claro. Y luego una te lleva a otra. Lo que vas haciendo a medida que vas adquiriendo conciencia de cosas es que condensas y fusionas cosas. Fijaros que al principio, cuando empezamos el primer día, parecía que la parte técnica era totalmente fuera parte, ¿no? Si yo quiero aprender a contar algo, ¿no? Bueno, y ahora creo que estoy viendo que todo tiene un sentido, ¿no? Que todo lo que ha diseñado Iván para crear el curso tiene su sentido. La literatura, el periodismo, la imagen, el sonido, todo tiene su sentido a la hora de poder comunicar de alguna manera, ¿no? Entonces, es un curso muy enriquecedor, no me sale la palabra ahora. Eso, está muy rico. Y ya está, es muy rico para cultivar a vosotros, ¿no? Para que vosotros os cultivéis, sobre todo las personas que no habéis tenido nunca la oportunidad de tener una experiencia con esto, con este mundillo, ¿no? Cuéntame. Lo de antes que has dicho que es más fácil doblar animación que... ¿Es más fácil? Que es por la emoción. No, por los labios. Porque tu muñeco te haces así y ya está. Pero, por ejemplo, el idioma francés es mucho más cerrado. Ahí nuestra imagen del cerebro dice, coño, pues no está diciendo esto realmente. Por eso es más complicado. Sin embargo, la animación es más simple por eso. Aquí decimos negro, es más cerrado, y allí black. Ahora, con toda la bocaza ahí abierta. Bueno, pues es así. Pero bueno, fijaros en las películas de los años 50, españolas, había veces que doblaban a personajes. No les gustaba la voz que tenían y ya está, y la cambiaban. Esperanza Roy, en películas de los años 70, hay veces que tenían una voz que dices, pues esta no es ella. Y no, es que no era ella. Y luego, más adelante, ya, cuando era un poco más conocida, ya era su propia voz. He dicho Esperanza Roy, pero hay muchas personas, ¿eh? Bueno, se rueda en el idioma inglés, por ejemplo, pero yo voy allí, como mi inglés es de Cuenca, pues dice, no, a este le doblamos, que si no nos empanan la mitad de la gente. Claro, entonces también hay veces que provocan eso. Sí, eres muy bueno en tu idioma, pero aquí la estás mangando, pero parda. Entonces también se hace eso. Un tío tiene una cara muy expresiva, pero tiene una voz de pito. Joder, pues precisamente para esto que quiero que sea dramático no me das la talla. Bueno, pues acudo a un doblador. Vamos a escuchar el último ejemplo. Resistir es inútil. No te dejes destruir como lo hizo Obi-Wan. No hay escapatoria. No me obligues a destruirte. Luke, todavía no te has dado cuenta de tu importancia. Solo has empezado a descubrir tu poder. Únete a mí. Me dijo que tú lo mataste. No, yo soy tu padre. Eso no es verdad. ¡Es imposible! Examina tus sentimientos, sabes que es verdad. Ven conmigo. Es el único camino. Bueno, ¿sabéis de quién era la voz? No esta, sino la original aquí en España de Darth Vader. Constantino Romero. Hay una cosa muy curiosa, buscarlo por YouTube porque es alucinante. Te vienen todas las voces de los doblajes de Darth Vader y sin duda ninguna la mejor voz es la de Constantino Romero. Sin ninguna duda, lo vais a ver. Es el que mejor dice, y aquí la frase está tan relevante que se nos queda en nuestra cabeza, yo soy tu padre. Fijaros como que nos falta algo, ¿no?, en la interpretación de esta persona, que le falta dramatismo cuando dice yo soy tu padre. Para eso también están los directores que te van indicando cómo tienes que hacer las cosas.
Cuando lo hacemos uno solo, lo que tenemos que es dejar reposar también un poquito ese trabajo, ¿no? Es decir, he hecho esto, pero me falta un poquito más, no llego a transmitir. Y sobre todo, a lo mejor, decírselo a alguien. Escucha esto, a ver qué te parece. Si transmito, si llego o no. Y ahora solamente lo que tenéis que hacer es inventaros muchas cosas. Constantino Romero me parece... Exactamente, me parece un mito el tío. O sea, a mí me parece un mito. En las Olimpiadas de Barcelona 92 salía él como speaker, en inglés, además, creo recordar, si mal no recuerdo. Era acojonante el escucharle esa voz retumbando en el Estadio Olímpico. Y luego lo bien que interpretaba sus, películas, ¿no? Aunque no saliera visualmente, pero sí en la voz. Y sí, tiene razón, o sea, hay muchos actores que pierden, pero también hay otros que ganan. Tiene la doble vertiente, ¿no? Entonces, ¿es importante llegar con un buen guión? Sí, pero es también muy importante la interpretación con nuestra voz. ¿Es un instrumento? Sí, pero es también muy importante tener un buen sonido, unos buenos efectos de sonido, una buena música que te invite a ello. Todo te lleva a ello. Los monólogos le decimos, bueno, no hay ninguna música que les apoye o tal. ¿Y su voz qué hace? O las pausas, cuando quiere no mencionar algo y se calla la boca y la gente se empieza a reír. Eso era, claro, tal. O sea, la interpretación no solamente se basa en la voz y ya está. Las manos, lo visual, son los sonidos, son la falta de sonido. Hay muchas historias, ¿no? Por ahí que más... el que mejor lo puede explicar es Iván. Que está muy bien lo que habéis hecho, de verdad. Sí. O sea, no penséis que, no, ya lo he hecho mal, a ver si mejoro, a ver si empiezo a hacer algo. O sea, todo lo contrario, está fenomenal. Y no tengáis miedo a las críticas. Y todo lo que hacéis, vamos, a mí me parece que ya hubiera querido yo haber empezado así, porque bueno, ahora también las tecnologías se ayudan mucho, pero de verdad que no penséis en ningún momento, es que tal como está hecho, ¿cómo voy a subir esto a la red para que lo vean los demás? Pues no cortéis lo más mínimo, porque es que cuando pase una temporada y os escuchéis, pues a lo mejor os da la risa o a lo mejor os sentís orgulloso de decirme algo, empecé. Sí. Y mira ahora, pues empecé haciéndolo como en el móvil, así y tal, y ahora mira las cosas que hago y demás. Creación desde materiales de desecho. ¿Cómo ir a un contenedor y llevarnos el 90% que no sea útil? Habrá gente a quien le parezca que ir a un contenedor de basura es una aberración, y eso yo no lo hago porque es una guarrada. Y habrá quien lo vea una fuente muy interesante de recursos, cada cual que elija. Porque por 15, 24, 78, 100 y pico euros tal, hay cosas que te lo puedes comprar y no tienes que andar haciéndolo. Pero la satisfacción de esto lo he hecho yo, lo he pintado yo, lo he diseñado yo, conozco a la perfección cómo es y me acuerdo de cuando lo hice, pues es una satisfacción y una alegría. Y bueno, pues te puedes comprar una marioneta que te valga 300 euros, como veremos mañana una, y te puedes hacer una con garrafas de plástico, que es a coste cero, bajando a las 10 de la noche al contenedor. Entonces, aprovechad todo esto que estáis aprendiendo ahora para ir canalizándolo. Probar con la página goanimate.com, que ahí podéis crear vuestra propia historia, os inventéis lo que os dé la gana de una historieta, cambiéis vuestras voces, que por cierto, muchos de los actores, goanimate.com, veréis que a algún actor le costaba más hacer de doblaje, me refiero, le costaba más interpretar a uno que otro, y bueno, también modificando la voz digitalmente, también con los programas. Antes has dicho la necesidad de sintetizar. Y eso que revela... Frases cortas, la estructura de frases, sujeto, verbo y predicado, ¿vale? Para poder comunicar bien. Cuanto más directo, mucho mejor. Y cuanto más breve, mejor. Pensar una cuña, para hacer una cuña para la quedada del viernes. ¿Cómo la podríamos expresar? Venga, pues hazlo. ¿A qué ámbito lo aplicarías dentro del mundo de contar historias? Lo de sintetizar. Cuando hablas de la capacidad de síntesis... Que es algo que me dijo últimamente, de cómo yo hablo, y veo que
como que explico demasiado. Y a veces pienso que, vamos, de hecho pido opinión. Y dice, pues sí, hay veces que como que te vas por las ramas y al final no me ha quedado claro qué era lo que me querías decir. Ese exceso de información provoca un fallo de comunicación. Sí, y por eso. O sea, que vamos, que en este caso sería para aplicarlo a tal, pero vamos, mi vida personal. Hay dos cuestiones. Desde el primer momento que manejamos una información, deja de ser objetiva para ser subjetiva. Lo que sí que es cierto es que hay muchas veces que lo básico suele ser lo importante para todos. Luego, si queremos manejar la información de manera malvada, podemos alterar el orden también. Pero desde el primer momento que una información, cualquier cosa, la manejamos y nosotros la producimos, es algo subjetivo. Nada en la vida es objetivo, desde el momento que se maneja. Luego hay una cosa que yo considero, porque me pongo en tu lugar cuando me cuentas esto y me imagino cómo lo hago yo, y yo os lo cuento por si os sirve. Pues lo que hago es sacar. Soltad siempre lo que llevéis dentro, porque si sintetizas en el proceso de sacar, puede que estés sintetizando información importante para lo que quieres transmitir. Entonces el proceso 1 es lo que llaman en literatura el vómito literario, o sea, sácalo. Luego ya una vez lo tienes, ya decides dónde cortas, dónde no, cómo se utiliza la capacidad de síntesis y sentido común. Eso no falla nunca. Y con otra cosa además, cuando tú creas un texto, un audio, déjalo reposar, escúchalo más adelante y escúchate a ti mismo. A lo mejor dices, joder, esto que he grabado, vaya peñazo que he metido la peña hoy, madre mía. Qué bueno es. O es cojonudo, que eso es lo raro. Lo vuelves a visitar y dices... Sí, sales diciendo, buah, o como cuando haces un examen, buah, sobresaliente seguro, un 2. Pues esto es lo mismo. Cuando hacemos un texto, escribimos, decimos, pues esto me ha quedado muy bien. Y al día siguiente lo vuelves a releer y dices, wow, se me ha amontonado, quito las ideas, quita, aquí pongo una coma, tal. Cuando es en directo, claro, es mucho más complicado. Entonces, intento, dentro de la gran cantidad de datos que doy, que sea lo más simple posible y con los ejemplos más cotidianos, porque si no sería todavía mucho más complejo, ¿no? Dar la información justa. ¿Cómo se puede hacer? Atención, gran quedada el viernes 15, lugar, no se sabe, horario 6:30. Yo no me lo voy a perder. ¿Tú te lo perderás? Vale, no estaría nada mal. Te hubiera faltado una interjección. Ya, también lo podéis pensar para hacerlo en vídeo. El tío Sam. Hacerlo, cada uno pensar en unas imágenes o el texto que tú has comentado y ya está. Lo que hacer, tener creatividad. Lo importante en esto es ser creativos y tener imaginación. De hecho, Carlitos no nos ha sorprendido porque la verdad es que fue una cosa y nadie le obligó a ello y, ¿verdad? Salió. Dijo, lo voy a compartir. Y nadie lo esperaba. O sea que la plataforma está ahí para eso. Claro. El WhatsApp está para eso. El que vengáis un día y digáis, un momento, que traigo una cosa y quiero que la veáis. Está para eso. Somos, como dijimos en el primer día, maestrices, maestros y aprendices. ¿Sabes? Sobre todo una cosa, no os conforméis con el primer acabado. Siempre darle una vuelta. Tanto al texto como a la interpretación de sonido, como un efectos, a ver si puedo meter más o tal. Ser inconformistas, siempre dar una vuelta de tuerca al asunto. Un poquito más y un poquito más. Porque cuando hagáis eso, conseguiréis un producto final de mucha más calidad. Y como siempre, agradeceros muchísimo porque lo sencillo es estar en casa y decir, bueno, ya iré otro día o estoy a 1000 cosas y lo dejo. Que de algún modo, como os decía, esto sirva del alimento de los dioses, que son los que tenían la capacidad de crear y decidir sobre los demás, no de manera despectiva o manipuladora, sino de que vosotros sois dioses y diosas de vosotros mismos y mismas. Entonces elegís lo que queréis hacer con lo que tenéis y con cómo lo lleváis a cabo. Así que muy agradecidos porque vengáis y porque gracias a vosotros retomamos curso.